Bienvenidos a Raíces de la Fe en Casa, la predicación de la palabra en contexto. Para ser edificados y retados a cambiar nuestra vida. Descubramos juntos cómo aplicar las enseñanzas de la Biblia en nuestros días. Con ustedes, Wilson Méndez. Hola, bienvenidos a Raíces de la Fe en Casa. Esperamos que la enseñanza que hoy queremos compartir con ustedes sea de bendición para sus vidas, que la puedan llevar a la práctica y que les ayude en su mejoramiento diario para tener una vida mejor. Les invito a que me acompañen en oración. Pidámosle a nuestro Padre Celestial que nos dirija, que nos guíe y que cada uno reciba la palabra que necesite. Padre Celestial, te damos muchísimas gracias por bendecirnos. Te damos muchísimas gracias, Padre, por tu guianza, por cada milagro que tú haces en nuestras vidas, Señor, por esta semana que terminamos. Te damos gracias por todo lo que has hecho por nosotros, porque podemos confiar en ti, también porque nos has dado capacidad para seguir adelante, para desarrollar nuestros talentos y para tener, Señor, bendición de ellos. Señor, yo te pido que tú bendigas a cada persona que está escuchando esta enseñanza, y que cada uno de aquellos que tiene una necesidad especial, Señor, reciban una respuesta tuya. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado, Señor, en el nombre de Yeshua, nuestro Mesías, nuestro Salvador, Señor. Muchísimas gracias. Amén. Bueno, hoy vamos a hablar acerca de un salmo, el Salmo 32, y hemos titulado esta enseñanza, "Quien no entiende es como el mulo". Pareciera un tanto agresivo este título, pero es que en realidad quien lo dice es el salmista y quien lo dice es Dios hablando con el salmista. El Salmo 32 es un salmo interesante, es un salmo de David, es un salmo de esos de arrepentimiento. La parte en la que quiero basar esta enseñanza, de que dice, la hemos titulado, "Quien no entiende es como el mulo", es la parte final del Salmo. Sin embargo, lo voy a leer todo para que tengamos el contexto. Dice así, leo en la versión Reina Valera. Dice, "Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Yahweh no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé se envejecieron mis huesos, en mi gemir todo el día, porque de día y de noche agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Yahweh y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que pueda ser hallado. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia, con cánticos de liberación me rodearás. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. No seáis sobre el caballo o como el mulo, sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Muchos dolores habrá para el impío, mas el que espera en Yahweh le rodea la misericordia. Alegraos en Yahweh y gozaos justos, y cantad con júbilo todos vosotros los rectos de corazón". Bien, como dijimos al comienzo del Salmo, este es un Salmo de David. David tiene una particularidad que quizás se asemeja con nuestra vida, y es que peca. Todo ser humano peca. Así nosotros pensemos que hay seres humanos que casi ya están en el grado de Dios. No es verdad, todos los seres humanos pecamos. Todos los seres humanos transgredimos la palabra de Dios. Ahora, lo que le ocurre a David es que David sí tiene una gran responsabilidad, y es que él es rey de Israel. Es que él es una persona de vital importancia para toda la nación. Sin embargo, es un ser humano como cualquier otro. Ha transgredido los mandamientos de Dios y empieza confesándonos y dice, "Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonado y cubierto su pecado". Y luego dice, "Mientras callé se envejecieron mis huesos". Algunas personas interpretan este texto como que cuando una persona tiene algo
que no ha confesado delante de Dios y que no ha corregido su camino, empieza a afectarle en su estructura ósea. Algunos relacionan esto incluso con algunas enfermedades. No lo sé en realidad si eso llega hasta ese punto, pero sí es cierto que cuando se esconde una transgresión de Dios, sí se empieza a afectar la salud emocional y la salud física también. ¿Cuál es la motivación que nosotros debemos de recibir de David hoy que estamos estudiando este salmo, el Salmo 32? Que no deberíamos dejar pasar tiempo cuando sabemos que le hemos fallado a Dios. Ahora, esta terminología de fallarle a Dios es un tanto difícil de comprender, porque uno dice, o sea que defraudamos a Dios, o sea que lastimamos a Dios, y en realidad a Dios no se le puede lastimar. En realidad Dios no se afecta con el pecado del ser humano. En realidad quien se afecta con el pecado es el mismo ser humano. O sea, quien daña su vida somos nosotros mismos. Ahora, Dios sí quiere que nuestro camino sea un buen camino para que Él pueda bendecirnos libremente. La misericordia de Dios siempre es nueva, dice también el salmista. Cada mañana es nueva su misericordia. Pero lo que este salmo nos lleva a pensar es que si hay una persona, si alguno de nosotros le está fallando a Dios o le ha fallado a Dios en cualquier transgresión, casi siempre todo el mundo piensa que se le falla a Dios únicamente en los pecados sexuales. Y hay gente que contempla la opción de que el pecado del hablar mal y del chisme no es transgredir, y eso es una transgresión. Hay gente que considera que la ira no es una transgresión, que los únicos que pecan son los que tienen pecados de índole sexual o con el licor o con otros hábitos, y eso lo tiene que evaluar cada uno. Pero hay transgresiones que las hacen creyentes y creen que porque no tienen esta magnitud de ser un pecado sexual, no es una transgresión. Y aquí valdría la pena uno decir que hace más daño a un pueblo, a una sociedad o a una familia el chisme o otra clase de transgresión, por ejemplo un hábito sexual. Ambos son transgresión porque no están aprobados por la palabra de Dios y ambos hacen daño al ser humano. Pero en realidad el chisme, el hablar mal de las personas, el mentir hace más daño, porque aumenta el daño de las personas que reciben un chisme son afectadas. Entonces las transgresiones no son solamente pecados de esta índole, sino cualquier cosa que dañe nuestra relación con Dios y nuestra relación con el prójimo. David está diciendo algo: mientras que guardé silencio de esto, me pasó como que mis huesos se envejecieron. Y luego dice que él estaba en un verdor absoluto, se compara con la naturaleza, como con un prado, y dice, y de un momento a otro vino la sequedad sobre mi vida. Entonces, luego dice que toma una decisión, versículo 6, por esto orará a ti todo santo, en el tiempo en que pueda ser hallado. O sea, aquí hay una cosa que parece una contradicción. O sea, si pecó, no es santo. Si pecó, debería dejar de ser santo, pero no es verdad. Lo que está diciendo David acá es que un ser humano en cualquier momento puede fallarle a Dios. El asunto es no hacerlo por deporte, o sea, ya volverse profesional en esto, y lo otro, no hacerlo conscientemente, es decir, premeditadamente. Ahí es donde está de verdad lo que nos llega a perjudicar a nosotros, que se hace conscientemente, se hace con todos los sentidos. Entonces dice, porque a ti orará todo santo en el tiempo en que puedas ser hallado, y tú eres el refugio, tú nos guardarás de la angustia, con cánticos de liberación me rodearás. Ahora viene el texto en el que quiero basar mi reflexión, versículos 8 y 9. Dice, te haré entender y te enseñaré el camino en el que debes andar, sobre ti fijaré mis ojos. Pareciera que en este momento David está tomando la vocería de Dios, y es como si Dios le estuviera hablando a David o le hubiera dicho eso, que le ha dicho, te haré entender y te enseñaré el camino en el que debes andar, sobre ti fijaré mis ojos. Dice, no seáis como el caballo o como el mulo sin entendimiento. Por eso esta enseñanza se llama que el que no tiene entendimiento es como el mulo. Ahora, ¿a qué se refiere estas dos comparaciones? Ser como el mulo o ser como el caballo. Antes de analizarlas directamente, tenemos que mirar el versículo que lo antecede. Y dice, te haré entender y te enseñaré. Son dos acciones de Dios. Dos acciones de Dios. Como viene hablando
del arrepentimiento y viene hablando de la bendición, entonces lo que Dios quiere hacer con nosotros primero es hacernos entender y luego es enseñarnos. Son dos acciones diferentes, son dos verbos. ¿Qué es hacer entender y qué es entender? Recordarán ustedes que cuando uno está estudiando matemática o cuando uno está escuchando algo, uno tiene que primero entenderlo. ¿Qué es entender algo? Es comprender a qué se refiere lo que estoy estudiando. Si es a alguien que escucho, si es a un maestro, cuando yo le entiendo es que ya comprendo esa verdad. Reacciono a lo que estoy recibiendo y digo, sí, eso es verdad, ya entendí, eso es verdad. Si usted enciende una vela y entonces alguien le dice, ¿será que si yo pongo la mano encima de la vela me quemo? Y usted le puede explicar, hombre, sí, porque eso es una llama, eso es una flama, la piel no resiste esa temperatura y puede llegar a causarle una ampolla y puede causarle una quemadura de primero, segundo, tercer grado, qué sé yo. Y entonces la persona puede decirle, no creo. Si dice no creo, es que no ha entendido. No ha entendido. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Prenda la vela y que meta la mano. Cuando se quema, ahí va a entender qué era lo que le iba a pasar. Mientras tanto, para él era solo un concepto. Él creía que iba a poder resistir con la mano encima de la vela. Entender es aceptar algo como veraz, como verídico. Entonces dice la palabra, te haré entender. Como viene hablando del arrepentimiento, lo primero que Dios quiere decirnos en este salmo, a través de su siervo David, es que para que yo deje de pecar o para que yo me arrepienta, tengo que entender por qué eso es perjudicial para mi vida. Si no entiendo por qué es perjudicial para mi vida, seguiré practicando la transgresión. O porque quiero hacerme el que no entiendo, que eso sería peor aún. Pero entonces lo primero es, Dios quiere que yo entienda por qué transgredir sus mandamientos me causa tanto daño. ¿Cómo puede usted entender que el permanecer transgrediendo la palabra de Dios le causa daño? Léase el capítulo 29 del libro de Deuteronomio y ahí va a encontrar usted las bendiciones que se pierden cuando uno decide desobedecer a Dios. Y ahí está la lista, léala en capítulo 29 del libro de Deuteronomio. Todo lo que Dios deja de hacer por nosotros cuando no somos obedientes a su palabra. Entonces, el entender es esto. Yo entiendo que Dios me dice que no haga determinadas cosas. También me dice que debo hacer determinadas cosas. Por ejemplo, Él me ordena honrar a padre y madre. Ese es un mandamiento. Ahora, si yo entiendo que por obedecer esos mandamientos voy a ser bendecido, ahí ya comprendí la magnitud de lo que es un mandamiento o de lo que es el camino de Dios. Porque aquí dice, te haré entender y te enseñaré el camino por el que debes andar. La segunda acción que Dios quiere ejecutar con nosotros es enseñarnos. Entonces, ya entendí por qué no debo salirme del camino de Dios. Ahora Dios me va a enseñar. ¿Cómo me va a enseñar? Con la misma práctica. No hay mejor método de enseñanza que practicar. A veces uno cree que el mejor método de enseñanza es bla, 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 y hable, y hable, y hable, como una conferencia. Y no, está demostrado que la mejor manera de aprender algo es haciéndolo. Por supuesto que tienen injerencia todos nuestros sentidos, ¿sí? El sentido del olfato, el sentido del gusto intervienen de una manera muy efectiva en el aprendizaje, pero quizás es de los menos que utilizamos. Pero el solo escuchar no es tan efectivo. El enseñar es por la práctica. David acaba de decir algo en este salmo y es, mientras que callé mi transgresión, se envejecieron mis huesos. Es decir, ya aprendió la lección de que si se queda callado, de que si no se arrepiente, va a tener consecuencias mentales, físicas y espirituales. Ahí aprendió, es decir, ahí nos enseña Dios. Y vean, Dios no quiere que permanezcamos en ignorancia en la manera en que vivimos. Por algo está la palabra suya, que nos narrará la vida de cantidad de personas que hicieron lo correcto y otras hicieron lo incorrecto. Y yo puedo mirar cómo les fue
cuando tomaron determinadas decisiones. Entonces, lo primero que Dios quiere es más. Ellos van a escoger lo que les gusta y lo que no les gusta. Estamos en un tiempo en el que los creyentes escogen qué les agrada y qué no. Y escogen de qué manera actúan y consideran que Dios aprueba todo. Cada creyente debería buscar cómo entiende el camino de Dios y debería buscar cómo aprende el camino de Dios para estar en ese camino correcto. Si usted escoge vivir bajo sus propias decisiones y no considerar lo que Dios nos enseña en su palabra, es muy probable que le vaya bien, pero es muy probable que le falte la bendición y la protección de nuestro Padre Celestial. Y es mejor tener a Dios de nuestra parte. Ahora dice, te haré entender, te enseñaré el camino en el que debes andar. Y luego viene la exhortación. No seáis como el mulo o como el caballo, sin entendimiento. Hay versiones que dicen sin razonamiento. No sean como el caballo o como el mulo. La primera comparación es no sean como el caballo. El caballo es diferente al mulo. De hecho, el mulo es un híbrido, ¿sí?, entre un caballo y un asno. Sí, pues un asna. Es un híbrido y es estéril. Entonces, lo primero que dice es no sean como el caballo. ¿Qué es lo que le pasa al caballo? Que al caballo hay que ponerle un freno. Le ponen un freno acá de metal, el cabestro, y cuando él se desboca, el que lo va dirigiendo tiene que alar, y entonces al caballo le lastiman acá y él frena. No frena porque tenga entendimiento, no frena porque haya sido enseñado, frena porque eso lo lastima. Y entonces lo que está diciendo la palabra de Dios es, no sean sin entendimiento, sin aprender el camino, como los caballos, que tienen que ser frenados a las malas, por la fuerza, porque o si no se desbocan. Y entonces esto es lo que le pasa a muchos creyentes, que no han entendido la bendición de los mandamientos, pero los obedecen por miedo. Y es ahí donde entra el miedo que muchos líderes religiosos le meten a los creyentes. Si usted no obedece esto, viene el diablo, el Chucky, y se le mete a su vida o a su casa y le caen maldiciones, y entonces por miedo lo están frenando. ¿Cuándo deja uno verdaderamente de transgredir los mandamientos de Dios? Cuando entiende las consecuencias negativas que desobedecer traen. No es por el castigo de Dios. Usted incumpla un mandamiento, por ejemplo, Dios dice, no hay que robar. Robe y va a ver las consecuencias legales que eso le traen. Bueno, si hay justicia donde usted vive, pero le trae consecuencias negativas. No es tanto que por robar inmediatamente Dios le manda rayos y centellas y todas las maldiciones del mundo. Le traen consecuencias negativas. Entonces solo razone, no robo, porque eso no está bien. ¿Cómo le va a quitar a otra persona lo que él ha ganado con el fruto de su trabajo? Ese es entender. Entonces está diciendo, no sea como el caballo, que hay que frenarlo a toda hora con el miedo. Hay gente que le encanta este mensaje de miedo. Hay gente que le encanta que los estén amenazando con el infierno. De hecho, si no ha visto el episodio que hablamos del infierno, véalo. Episodio de los martes, de Raíces de la Fe en la Enseñanza. Y hay gente que las amenazan con el diablo. Vean el episodio del diablo. También basado en la escritura original como se ha escrito la Biblia. Y algunos conceptos bien interesantes. No le estoy diciendo que está mal que usted crea que Dios le quita su protección. Pero lo que está diciendo el Salmo es, si usted va a andar en el camino de Dios, no sea como el caballo, que lo tienen que andar frenando y le duele para que no se desboque. ¿Acaso es que no tenemos entendimiento nosotros para darnos cuenta de lo que nos hace daño? De lo que destruye nuestra vida, de lo que destruye nuestra familia, de lo que destruye nuestras finanzas. No seamos como el caballo, que hay que estarlo frenando pues para que no se vaya a hacer daño, para que no se vaya al abismo. Por supuesto que yo sé que hay caballos que los adiestran. Conozco un personaje que le gustan mucho los caballos y hace cosas de los pasos y todo eso. Pero en realidad lo que el caballo aprende a hacer es, hago esto para que mi amo no me castigue. Porque a la mayoría de caballos, cuando les enseñan esos pasos, los castigan con una vara para que aprenda. Eso no es con consejería. Venga, caballito, haga esto, que eso se ve bonito. No, lo van escascando.
Y si lo hace bien, le van dando un premio. O sea, actúa por conductismo. Si hace esto, le va mal, si hace esto, le va bien. Y entonces el consejo del salmista es, o de Dios, a través del salmista, no seáis como el caballo. Ahora, la segunda comparación es, no seáis como el mulo. Esa sí está más tenaz. Todos sabemos que las mulas tienen fama de ser tercas. Y es que es verdad. Es que es verdad. Vean, misteriosamente, las mulas son el resultado en un híbrido entre un equino y un asno. Y sale. Entonces, la mula va a heredar el desenfreno del caballo y va a heredar la pereza y la lentitud del asno. Los asnos son fuertes, pero en realidad son lentos. Entonces, ¿cuál es el resultado? El mulo. Un animal muy terco, un animal muy terco. Los que han tenido contacto con mulas saben que lo que voy a decir es verdad. Una mula es muy difícil de llevarla al establo. La mula se quiere salir, la mula no se deja llevar, la mula es muy difícil dominarla. Es decir, es terca. Lo que Dios está diciendo acá en este salmo es, primero, no sean como el caballo, que se desboca donde no tenga algo que le hace sentir dolor. Y lo segundo, no sean como el mulo, tercos, tercos. ¿Cuál es la comparación de una persona terca? Es la persona que a pesar de que le demuestren que está equivocada, sigue haciendo y sigue cometiendo el mismo error, sigue haciendo las cosas en las que está equivocada. Y hay gente que puede ver perfectamente que haciendo cosas en su vida, que realizando acciones en su vida, le va mal y sigue por ese camino de terquedad. Hay personas, recuerden que el Salmo está hablando de arrepentimiento, y hay personas que saben que están torcidas en el camino y aún así permanecen fuera del camino, como las mulas, tercas, haciendo lo que les hace daño. Entonces la comparación parece como chistosa, como graciosa, como de broma. No sean como caballos, no sean como mulas, pero en realidad tiene un sentido muy profundo. No sean como el caballo en que están sin control, a menos que les pongan acá en la boca algo que les va a maltratar si no frenan. No se desboquen en sus vidas. Y lo otro, no sean tercos como las mulas. No sean tercos como las mulas. Si ya sabe que hay algo que no está haciendo correctamente, corríjalo, corríjalo. Dice el proverbista, dice, el que esconde su pecado no prosperará, mas el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia. El que esconde su pecado no prosperará. Y esto no es un agüero, esto no es una maldición que alguien haya echado. Es un asunto de coherencia. Si usted está transgrediendo la palabra de Dios, se está saliendo del camino y está haciendo las cosas de manera equivocada. Si está haciendo las cosas de manera equivocada, Dios no puede bendecirlo. Dios no puede bendecirlo. ¿Cómo funciona nuestra fe? Dios ha trazado un camino donde hay mandamientos, donde hay bendiciones, donde hay misericordia, donde hay gracia. De hecho, los mandamientos no deberían de llamarlos mandamientos. Esto ha hecho que la gente le coja fobia a la palabra de Dios. Y más cuando los llaman leyes, eso ya es fatal. O sea, hay gente que odia todo lo que digan que es ley o mandamiento. En realidad son consejos. Vea, cualquier mandamiento que usted encuentre en la palabra, si usted no fuera creyente y lo obedeciera, le saldrían bien las cosas. Por ejemplo, aquí en la Biblia dice que no hay que robar al prójimo con una balanza falseada. O sea, es decir, que aparentemente diga un peso, pero usted le vende menos peso a la persona. ¿Por qué eso trae maldición? Porque tarde o temprano la gente se empieza a dar cuenta que en su negocio venden con una pesa falsa y se van a ir a otro lugar. ¿Fue que Dios lo castigó? No, la gente lo descubrió y se dio cuenta. Está usted haciendo algo contra su cuerpo. Consume una droga, consume licor desmedidamente, se embriaga, se echa a perder, tiene usted hábitos sexuales que le están dañando su mente. Se trata de que esos mandamientos son consejos de Dios para que uno viva bien, para que uno viva en armonía con el prójimo, en su familia, tener salud, tener una mente sana. Pero cuando una persona es terca, significa que a pesar de que le demuestren
que está equivocada, que va por un mal camino, la persona persiste en ese mal camino. Entonces sigue diciendo acá, no seáis como el caballo, como el mulo, sin entendimiento. Y entonces la pregunta para nosotros es, ¿acaso no decimos que somos seres racionales? ¿Por qué en ocasiones parecemos más irracionales que los que han denominado animales irracionales? Fue Darwin el que hizo esa distinción de animales irracionales y de animales racionales, y de ahí en adelante se empezó a hablar siempre, somos animales racionales, y los animales son animales irracionales. ¡Qué fuerte! A veces los animales clasificados de irracionales son más racionales que nosotros. Y le voy a dar un simple ejemplo. ¿Cuándo usted ha visto un león gordo o un tigre gordo? ¿Cuándo? Usted me dirá, ¿y eso qué tiene que ver? Porque el tigre o el león van y cazan solamente lo que necesitan para comer y para subsistir. Usted no verá a un león desproporcionado. A veces vemos mascotas, a veces vemos perros que los han engordado demasiado y es como que sus amos les permiten a sus perros el descontrol que ellos mismos tienen. Ahora, ¿por qué el ser humano vive y sufre de sobrepeso, de enfermedades de hipertensión, de cuestiones de diabetes, de todo esto? Porque el ser humano es descontrolado, como el caballo. ¿Y no se supone que somos animales racionales? Porque uno no puede pensar que el azúcar le hace daño. Porque uno no puede pensar que consumir alimentos de manera desproporcionada nos afectan la salud. Y cuando está la persona enferma, ahí sí viene a llorar y a clamar, Dios, obra un milagro, sáname. Bueno, esto sí ya es jurisdicción divina porque Dios sana. Pero Dios, no estoy dándole consejos a Dios, que me guarde Él de hacerlo, pero yo digo, si Dios fuera malo, si Dios no fuera bueno, le diría a la persona, no te voy a sanar porque te la pasas comiendo porquerías y te la pasas comiendo comida chatarra. No dices que eres un animal racional. ¿Cuál racional? Si comemos como si no fuera a haber comida jamás en la vida, no todo el mundo, pero hay gente que se desmanda, hay gente que se desmanda. Y vean ustedes, todas las transgresiones que hay descritas en la palabra, la mayoría son descontrol. Porque, por ejemplo, uno ve en la Biblia y ve que Yeshua, él tomaba vino. Y no estoy diciendo con esto que usted puede tomar o no. Usted decídalo usted o pregúntele a su líder si lo autoriza o no, si le deja a él o no. Pero la Biblia muestra que Yeshua tomaba vino, que tomaban vino. Ahora, ¿qué es el lío? Que se emborrache. Ahora, hay gente que dice, pero es que eso es de la cultura judía el tomar vino. Sí, el diezmo también es de la cultura judía y es del pueblo de Israel, pero sí les hacen diezmar a todo el mundo, ¿no? Unas cosas las cogen para conveniencia, otras. No le estoy diciendo que tome vino. Usted verá si quiere tomar vino o no quiere tomar vino, es un asunto suyo. Le estoy diciendo que la Biblia muestra personajes que tomaban vino, pero cuando se descontrolaron y pasaron la raya, llegaron a la embriaguez. Y la Biblia prohíbe la embriaguez porque es la falta de control. Que a propósito, la embriaguez es igual que la ira. Usted de pronto condena al que toma vino o al que se emborracha, y es que emborracharse es transgresión. Pero airarse es igual que emborracharse. Si usted se aira y cree que por eso es mejor que el borracho o que el familiar que toma licor y se emborracha, está equivocado, porque las dos acciones son descontrol. El borracho no sabe lo que dice, igual que el que se aira. El borracho a veces rompe cosas, igual que el que se aira. El borracho puede golpear a alguien, igual que el que se aira. ¿Cuál es la diferencia si los dos están fuera de control? Ahora, no le estoy diciendo que escoja una entre las dos. Le estoy diciendo que las mismas tienen la misma esencia y es descontrol. Dice acá, no seáis como el caballo, como el mulo, sin entendimiento. Y entonces yo le pregunto a usted, si usted tiene entendimiento, ¿por qué hace lo que le causa daño? ¿Por qué está viviendo una vida infeliz? ¿Por qué toma decisiones equivocadas una y otra vez y la misma decisión? ¿Por qué miente si sabe que eso no es bueno? ¿Por qué hace cosas que son injustas? ¿Por qué es chismoso o chismosa? ¿Por qué? ¿No se supone que somos seres racionales? Quizás usted en este momento ya está pensando en dejar el canal y cambiar y mirar otra cosa. Pero le continúo hablando.
La Biblia compara al que persiste en hacerse daño como el caballo o como el mulo, como si no tuvieran entendimiento. Entonces, la comparación es exacta y perfecta. Toda persona que obra descontroladamente o por terquedad no tiene nada de racionalidad y se está comportando como un animal, que de hecho muchos animales nos dan ejemplo de misericordia, de ser solidarios, de ayudarse, y nosotros se supone que somos los racionales. Y dice que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. El salmista está diciendo, toda persona que actúa como un caballo o como un mulo, terca o descontrolada, si no la sujetan con un cabestro, no se acercan a Dios. Qué fuerte esto. Que o sea, para acercarnos a Dios, tengamos que recibir una presión externa, tengamos que recibir consecuencias fatales. ¿Saben una cosa? Hay muchas personas que la única manera para que se acerquen a Dios es que se enfermen, o se enferme una persona cercana o un familiar, o pierdan su empleo. Es como que los están trayendo como si fueran animales. ¿No sería lo mejor recapacitar y decir uno, yo necesito al Creador del universo en mi vida? Yo necesito al Dios Todopoderoso en mi vida. No tengo que esperar a que las consecuencias sean negativas. Si usted cree que transgrede los mandamientos de Dios y no le ha pasado nada en cuanto a que Dios se aleje de usted, está esperando que Dios tenga que traerlo. No le estoy diciendo que Dios obra de esa manera. A todo el que le castiga. Vea, la tendencia de la gente es cuando le pasa algo malo es, ¡ay! ¿Qué pecado estaré cometiendo? O vienen los sabios y los teólogos a decirle, usted tiene un pecado oculto, como los amigos de Job. Esos amigos de Job son fatales, son menos que amigos. Vienen a juzgarlo y no tienen ni idea. Lo que pasa con muchas personas a veces como juzgan al que le está pasando algo malo. No siempre es eso. En algunas ocasiones Dios puede hacer que eso le sirva a usted para que se acerque a Él. Pero ¿qué tal un Dios vengativo y obligando a todo el mundo a que se acerque a Él? No sería una fe voluntaria. No lo seguiríamos a Él por amor. Pero la racionalidad es la que me tiene que ayudar a mí a decir, no tengo que ser terco como una mula. No tengo que ser descontrolado como un caballo. Racionalmente me acerco a Dios y racionalmente corrijo los errores que esté cometiendo. Racionalmente entiendo que es mejor para mi vida actuar rectamente. No estamos exentos de fallar, no estamos exentos de caer, no estamos exentos de pecar, por supuesto que no. Somos imperfectos y qué bueno por eso así hayan personas que no lo toleren. Pero somos imperfectos y eso nos hace depender en gran manera de nuestro Dios. Si usted sabe que hay algo en su vida que no es correcto como lo está haciendo, si usted sabe que en sus acciones se está equivocando, hoy yo lo invito a que razone, hoy yo lo invito a que no sea terco, a que no sea a la fuerza que usted se tenga que acercar a Dios. Simplemente recapacite, evalúe sus errores y decida corregirlos. Eso es estar bajo el abrigo del Altísimo, eso es estar bajo la sombra de nuestro Dios, estar en su camino, como nos enseña su palabra. No seamos tercos, no seamos descontrolados. Y si nos hace falta que Dios nos dé sabiduría, dice el apóstol Santiago, pídala a Dios, el cual da en abundancia y sin reproche. ¿Necesita usted corregir algo que sabe que está haciendo mal? Tome la decisión y empiece a cambiar su camino. Y empiece a utilizar el razonamiento que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. Bendigamos a Dios y pidámosle que nos ayude para ejercer esta palabra en nuestra vida. Padre poderoso, gracias por enseñarnos tu palabra. Gracias por mostrarnos las bendiciones que hay por obedecerte a ti. Señor, ayúdanos a actuar racionalmente. Ayúdanos, Señor, a no andar en ceguera. Ayúdanos, Padre Celestial, a que la luz de tu palabra ilumine nuestra vida y nuestro camino. Y ayúdanos, por sobre todo, Señor, a tener un arrepentimiento sincero, a tener un arrepentimiento oportuno. En el nombre de Yeshua, Señor, te lo pedimos. Amén. Amén.
Llegamos al final de Raíces de la Fe en Casa. Recuerden que tenemos un correo electrónico para que nos escriba, raicesdelafe1@gmail.com. Si usted cree que este mensaje es de edificación para otra persona, copie el link y envíeselo. Y suscríbase al canal de YouTube. Suscríbase al canal de YouTube, síganos por redes sociales, estamos en Facebook, también estamos en Instagram, estamos en Spotify. Prontamente recuerden que vamos a tener unos episodios nuevos de la Biblia, libro por libro, explicando qué es cada libro y el autor, máximo 5 minutos por episodio. Y recuerden que la segunda temporada de Raíces de la Fe, la enseñanza, volverá en el mes de enero, si Dios nos lo permite. Mil bendiciones a todos. Recuerda, las enseñanzas de Wilson Méndez las puedes encontrar en video, en el canal de YouTube Raíces de la Fe. Suscríbete hoy y para activar las notificaciones, dale clic en la campana.